En el episodio anterior vimos las diferencias entre piratas y corsarios y lo fácil que era confundirlos. Tal vez el caso más famoso de tal ambigüedad fuese el Capitán Kidd, un corsario acusado de piratería por el mismo gobierno que le había contratado. Pero ¿cómo empezó su carrera en los mares? Sed bienvenidos, grumetes, amantes de la historia, y zarpad con nosotros en busca del conocimiento. William Kidd ha pasado la historia como un pirata salvaje y despiadado. Sin embargo, él siempre defendió su posición legal como corsario al servicio de Inglaterra. Sabemos que el rey William III firmó su patente de corso y que era inicialmente conocido en la corte como el fiel y bien querido capitán. Poco se conoce de su vida antes de que llegara al Caribe. Nació en el Reino de Escocia cerca del año 1645 en la ciudad de Greenock, o puede que en Dundee, donde fue bautizado. En algún momento de su juventud abandonó su hogar por motivos que no conocemos y viajó hacia el Nuevo Mundo. William reaparece en los anales de la historia en febrero de 1689, cuando tenía 35 años. Con su amigo Robert Culliford se hallaban en Isla Vache, una isla situada al sur de la Hispaniola. Allí, entre filibusteros y bucaneros sagaces, se enrolaron en la tripulación de la Sainte-Rose, cuyo capitán era un felón francés llamado Jean Fontaine, quien decía tener una patente de corso contra los holandeses. Es posible que Kidd decidiera unirse a Fontaine pensando que era un corsario en regla, sin saber que la patente de su capitán no había sido aprobada por la corte francesa, así que cualquier actividad era totalmente ilegal. Esta banda de canallas franceses, ingleses y un escocés atravesó el Atlántico hasta llegar a las islas Cabo Verde, cerca de África. Entonces ocurrió algo muy típico de aquella época. El vigía avistó una flota acercándose, pero no lograba identificar los barcos. En aquel entonces no existían las radios, ni los radares. Los marineros dependían de sus ojos para saber si un barco distante era de un país aliado, enemigo o pirata. Para hombres cubiertos de sal, cegados por el brillo del agua y borrachos, los ojos no siempre eran de fiar. Por suerte para ellos, a bordo del buque insignia, es decir, del barco principal de la flota, navegaba el corsario Jean-Baptiste Ducasse, famoso y respetado en la corte de Luis XIV. Mientras las tripulaciones intercambiaban información y suministros, el vigía vislumbró de nuevo unas velas en el horizonte. Esta vez era un barco español. En ese momento España y Francia eran reinos aliados, pero todo el mundo sabía que los españoles, cuando volvían de América, lo hacían con las bodegas llenas de oro. La patente de corso del capitán Ducasse no le permitía atacar a los aliados de Francia. Por su lado, Fontaine, cuyo contrato no valía nada de todos modos,
no dejó pasar la oportunidad. Ordenó a sus hombres, entre ellos Kidd y Culliford, que se preparasen para el combate. Los españoles que navegaban hacia ellos creyendo que serían acogidos con los brazos abiertos, no recibieron más que el fuego de sus cañones. Aquello fue un acto de piratería en toda regla. Por lo tanto, William Kidd empezó su carrera de forma ilegítima. Desde luego, si su intención era convertirse en un respetado y noble corsario, no se había juntado con la gente adecuada. Los vientos cambiaron a partir del 9 de julio de ese mismo año. La noticia llegó de que el nuevo rey de Inglaterra, William III, de origen holandés, había declarado la guerra a Francia. Eso significaba dos cosas. Primero, que los corsarios franceses tenían derecho a saquear barcos ingleses. Segundo, que Kidd, Culliford y los demás anglosajones de la tripulación estaban en el bando enemigo. Siguiendo al infame Ducasse, pusieron rumbo a la isla de Saint Kitts con la intención de arrebatársela a los ingleses. El fuerte de la isla estaba bien resguardado y disparar desde los barcos resultó poco efectivo. Los corsarios decidieron entonces bajar a tierra y enfrentarse cara a cara con el enemigo. A los franceses les pareció de mal gusto obligar a sus camaradas británicos a luchar contra gente de su misma patria, así que les dieron la tarea de vigilar el barco. A Kidd y a sus compañeros no les tuvo que sentar bien oír los gritos en la distancia. En un arrebato de patriotismo, Kidd organizó un motín. Degollaron a los pocos franceses que se habían quedado a bordo, echaron los cuerpos al agua, cortaron el ancla y arriaron las velas. Abandonando sus consortes, pusieron rumbo a la isla de Nevis, donde fueron acogidos como héroes por sus compatriotas. Más tarde, el coronel Codrington, comandante en jefe de las fuerzas inglesas en el Caribe, escribió lo siguiente a la corte británica. Atacaron a los franceses y mataron a unos e hirieron a otros. Enseguida los vencieron sin perder a un solo inglés y trajeron aquí el barco. Este se halla ahora dispuesto para el servicio de su majestad. El nombre del capitán es William Kidd. Por primera vez, Kidd estaba al mando de un barco que más tarde Codrington rebautizaría como Blessed William, Bendito William. A pesar de haber comenzado su carrera como pirata y encima en compañía del enemigo, había logrado redimir su imagen ante los ojos del nuevo monarca inglés. Tras los acontecimientos de Saint Kitts, el coronel Codrington contrató al capitán Kidd como corsario. Durante meses, el Blessed William surcó el Caribe, atacando barcos franceses y amasando vastas riquezas. Kidd gozaba de éxito y buena reputación a raíz de sus hazañas. Su amigo Culliford navegaba bajo su mando y les acompañaba un segundo barco llamado Lion, capitaneado por un tal Hewitson, a quien los franceses calificaban de mercenario brutal. 1689 fue un año difícil para las colonias inglesas en América, ya que estaban faltos de soldados. Gran parte del dominio inglés en el Caribe dependía de los corsarios, y Kidd era uno de los efectivos más fuertes entre sus filas. Hacia finales de diciembre e inicios de enero de 1690, Kidd y sus hombres se encontraban en Antigua, disfrutando de su botín, cuando les llegó una carta de Codrington. Un oficial inglés, Sir Timothy Thornhill, y sus soldados habían intentado capturar la isla francesa de Saint-Martin. Ante el fracaso, trataron de huir, pero una flota de corsarios franceses les bloqueaba el paso. Estaban atrapados en la costa, defendiéndose lo mejor que podían.
El Blessed William y el Lion zarparon a su rescate. Cuando llegaron a las cercanías de la isla, Kidd reconoció la flota enemiga. Se enfrentaba a su antiguo comandante Jean Ducasse. Kidd tenía la confianza de sus últimos éxitos, pero sabía que Ducasse era un adversario temible. Las batallas navales de la época podían durar varias horas. Los barcos se alineaban uno detrás de otro y disparaban andadas de cañonazos. Normalmente apuntaban a los mástiles y las velas con la intención de luego abordar al enemigo y hacerse con el botín. Kidd y Hewitson lograron ahuyentar a los franceses, pero no pudieron capturarlos. De vuelta en Antigua, los corsarios fueron recibidos con un gran banquete. Kidd y Hewitson se habían convertido una vez más en héroes nacionales. Sin embargo, lejos de festejar, la tripulación se sentía engañada. Ducasse había huido, dejándoles sin ocasión de saquear sus barcos, y Sir Thornhill, por quien habían arriesgado la vida, les dio las gracias, pero nada más. Ni un chelín. Los marineros propusieron a Kidd de abandonar la isla y dedicarse a la piratería, pero este último se negó, seguramente porque aspiraba a ser una persona respetable. Dada la respuesta del capitán, la noche del 2 de febrero de 1690, mientras estaba en tierra durmiendo, su tripulación subió a bordo del Blessed William, con todo el botín de saqueos anteriores y un gran suministro de armas, y zarparon por la vía de la piratería. El nuevo capitán de estos amotinados no era otro que Robert Culliford, el amigo de Kidd. ¿Qué hizo el capitán Kidd cuando descubrió que su amigo le había robado el barco? ¿Acaso las mareas volverían a juntarlos? Lo sabremos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Uníos a nuestra tripulación para más aventuras. Que tengáis viento en popa.